lugar, muchas gracias al comité por permitirme la oportunidad. Bueno, vamos a comenzar. Después de los conocidos viajes del siglo XIX, a través de las rutas clásicas del Grand Tour, hubo viajeros norteamericanos que a principios del siglo XX visitaron también el sur europeo dibujando su arquitectura doméstica y que también desarrollaron grandes labores de catalogación y análisis gráficos. Estos iniciales viajeros realizaban el normal recorrido por Inglaterra, Francia e Italia, pero ya Austin Whittlesey señala la importancia del descubrimiento de Andalucía por arquitectos americanos debido a lo imposible de hacer el tour normal debido al desarrollo de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, narrando hasta dificultades para alcanzar España y el sur por minas o por oficiales de la frontera muy sospechosos, muy nerviosos. España entonces resultó uno de los pocos lugares donde se viajaba y se estudiaba su arquitectura de una manera segura. Y en España, dentro de España, Andalucía fue la zona más atractiva, que ya había comenzado esa cierta fascinación por el orientalismo en el siglo XIX con escritores norteamericanos como Washington Irving, que en 1837 publica sus cuentos de la Alhambra. La gran variedad estilística del patrimonio español y su estado inalterado es muy fundamental en este interés. Así, diferentes viajeros recorrerán España produciendo estudios y realizando labores de dibujo y de fotografía. El principal foco de todo análisis va a ser la arquitectura monumental, con abundancia de imágenes, de dibujo, planos, pero también aquí hay algún ejemplo de estos libros, pero ya en el año 1925 el libro anual del Club de Arquitectura de Boston, una suerte de colegio de arquitectos, empieza con ciertos dibujos de arquitectos que han viajado por el sur de España y que reflejan un interés ya por una pequeña escala, por fuentes, pavimento, rejería, barandilla, y que muestran ya cómo la arquitectura doméstica empieza a ser otro foco del interés en estos viajeros. Incluso compartiendo páginas de publicidad con ascensores o con fontanería, aparecen en ese mismo libro compañías de azulejos que venden azulejos estilo español. Sin embargo, sería ya en el año 1927 cuando Mack y Gibson realizan su viaje por el sur de España y en el que publican el libro en el que recogen una intensa y una extensa colección de detalles arquitectónicos. La principal diferencia con respecto a sus anteriores compañeros viajeros va a ser que hay una intención de una recopilación de elementos para una posterior adaptación a los requerimientos modernos arquitectónicos, siempre pensando fundamentalmente y con la vista puesta en el sur de los Estados Unidos, que según ellos mismos dicen presenta similitudes de clima y de orografía. Frente a otros viajeros, aquí hay ejemplos, Mack y Gibson realizan estudios de las viviendas domésticas y de los elementos característicos de los oficios constructivos, rejería, carpintería, cantería, y siempre hacen un paralelismo entre unas fotos de un estado actual y luego un plano acotado en el que reflejan casi un estado primigenio, un estado de proyecto, diseccionando cada uno de esos elementos.
estos dibujos muestran esa influencia sobre otros arquitectos norteamericanos de la época, pero no son los únicos que están buscando esas referencias estilísticas españolas. Esta referencia, esta búsqueda era un elemento fundamental en el sur de los Estados Unidos, puesto que se busca en los remanentes del sur del país, de los restos de las arquitecturas coloniales, cualquier antepasado estilístico, diríamos, propio de Norteamérica, así desde misiones, mobiliario, campanas, púlpitos. Hay una intensa labor de ese rastreo de esa búsqueda sobre un pasado. Posteriormente, a principios del siglo XX, vemos en el desarrollo inmobiliario de la zona de Los Ángeles, ligado al boom de la industria de cine, los promotores y los arquitectos buscan referencias tipológicas vinculadas a ese pasado colonial, con el objetivo de fundamentar una demanda en aumento de viviendas para una incipiente clase media alta, que vincularan de una manera culta esas nuevas construcciones con los antecedentes históricos en ausencia de un pasado establecido. Así, la principal tipología que se desarrolló fue la de una casa patio, con un esquema de patio central doméstico, con residencia o apartamentos que se montan en torno a ese ámbito libre, ajardinado con usos comunes. Esa variedad de espacios intermedios, exterior y interior, digamos, público-privado, era notable, con referencias hispanas, balcones, porches, galerías. Así se genera una visión libre y ecléctica de una fisionomía virtual de las arquitecturas del sur de España, que ya por otra parte esta influencia ya era patente en la toponimia de las principales localidades de la Baja California y de la zona. Se genera así un revival, una suerte de mito que ve en esa raíces españolas un medio de expresión cultural y un marketing excelente para los desarrollos inmobiliarios de cierto nivel a los que aspiran las nuevas clases medias de la época. En relación a esa nueva imitación tipológica se usa un lenguaje caracterizado por el empleo de elementos de España típicos: arcos, ventanas, fuentes, rejería, y así se le da todo una imagen acorde a esa intención revival. Así, con el apoyo de los libros de viajes, se elaborarían juxtaposiciones de elementos arquitectónicos variados, a una suerte de retal pintoresco, a una búsqueda de una imagen reconocible como española o colonial o mediterránea. Estos libros de viajes, dibujos y fotos eran el elemento común en los despachos de la época. Entre las figuras más representativas de este revival está el estudio formado por Arthur y Nina Weber, que elaborarían diferentes residenciales influidos por estos estudios de viajeros. De hecho, la entrevista que se le hace a un arquitecto colaborador de su despacho reconoce ese uso extenso de referencias bibliográficas como metodología de composición. Una de las muestras mejores de esta revival y esta influencia es el residencial Andalucía Apartments de Los Ángeles, con un esquema de patio central y residencias en torno a él.
como muestra también de esa incipiente importancia de la industria inmobiliaria vinculada con el cine. Este residencial fue planteado por Cecil B. DeMille y en él residieron Marlon Brando y César Romero, entre otros artistas de la época. En él se recoge un repertorio global de todos esos detalles tribal, balcones, chimenea, fuente, pero siempre como una cáscara estilística, como una carcasa exterior en el que se envuelve una tipología completamente contemporánea a esa época. Incluso, por ejemplo, reservando espacios para los coches, algo que era completamente novedoso en ese momento. Por tanto, esta libre interpretación de la fisionomía de las arquitecturas del sur de España generó una potente y ecléctica imagen que estableció un llamado revival español como lenguaje arquitectónico dominante en el sur de California, principalmente en su ámbito doméstico, basado, entre otros factores, en el número grande de libros y de referencias que elaborarían viajeros y su dibujo.